una cantidad de oxígeno que tengo a volumen constante, requiere por cada mol, ¿sí?, de oxígeno que haya en ese lugar, y por cada grado Kelvin, que yo le quiero elevar la temperatura a ese gas, tengo que entregarle 21,1 joule de calor o de energía. Entonces, veamos por ejemplo acá un ejemplito. Dice, ¿cuánto calor se requiere para elevar la temperatura de 2 moles de oxígeno de 0 a 100 grados a volumen constante? Entonces, por la definición de calor específico a volumen constante, despejamos la cantidad de calor que hay que entregarle, las temperaturas la diferencia en grados centígrados es la misma que la diferencia en Kelvin, pero si quieren lo pueden pasar a Kelvin y le pasen la diferencia. Así que reemplazando la cantidad de moles, el calor específico a volumen constante y la diferencia de temperaturas, podemos calcular ese calor que hay que entregarle para que ocurra eso, para que esos 2 moles de oxígeno pasen de 0 a 100 grados centígrados. Si, digamos, hacemos, ahí vemos que la cantidad de calor que hay que entregarle es 4220 joules. Como el volumen no cambia, entonces no se realiza trabajo y todos esos 4220 joules se van a traducir en un incremento de la energía interna de ese gas. Así que como todo el calor, ¿sí?, se traduce en un incremento de energía interna del gas, la energía interna, el incremento de energía interna de ese gas, ¿sí?, se escribe de la misma forma que se escribió el calor. Por lo tanto, la variación de energía interna se determina mediante el cambio de temperatura y del calor específico a volumen constante. Y esta es una expresión que sirve para cualquier proceso. Porque depende, digamos, de la temperatura como variable y después de valores constantes. Si no hay variaciones de moles, ¿sí?, tanto el número de moles como el calor específico a volumen constante es constante. En tanto, si tengo, digamos, ¿qué pasa con la capacidad calorífica, ¿sí?, a presión constante? Recién veíamos que a volumen constante, ¿sí?, entregábamos 4220 joules de calor, ¿sí?, para llevar el oxígeno a esas condiciones. Y ahora se dice, bueno, suponga que también quiere realizar 1000 joules de trabajo a presión constante. O sea que no solo, digamos, quiero llevar a esas condiciones al oxígeno, sino también quiero que ese oxígeno realice un trabajo. Entonces, aplicando la primera ley de la termodinámica, esa cantidad de calor que necesito entregarle será la que necesito entregarle, ¿sí?, si fuese a volumen constante para variarle la energía interna, pero ahora le tengo que agregar lo que se va a gastar en trabajo, porque ese gas tiene que realizar un trabajo.
gas realiza un trabajo sobre el medio, ese trabajo es positivo. Entonces tendría que sumar lo que necesitaba para llevar el gas a las condiciones establecidas en el enunciado, a volumen constante, más, como hay una variación de volumen, esa energía extra que se agrega. Por lo tanto, la cantidad de calor que hay que entregarle, en ese caso, es mayor al que había que entregarle antes. Antes había que entregarle 4.220 joules, pero ahora como le pedí que además realizara un trabajo y que se alcanzara las mismas condiciones, el gas, o sea, mismo. Entonces, ahora sí. Hola. Disculpe que lo interrumpa. Tengo una compañera que está tratando de entrar a la clase. Ah, bien, bien, bien. No Me di puede, no cuenta. sé si. Bien, bien, sí, estamos. Bien. Entonces, fíjense que la variación de energía interna fue la misma, que esté involucrado ese trabajo o no. Ahora, si yo quiero que además se llegue a esas condiciones en las que deseaba que estuviera ese oxígeno, pero que realice 1000 joules de trabajo, entonces tendré que entregarle más energía. Tendré que entregarle 5220. La capacidad, bueno, como se ve, digamos, la cantidad de calor, ¿sí?, ahora es mayor. Eso ocurre porque el calor específico a presión constante es siempre mayor que el calor específico a volumen constante. Y que esta cantidad siempre va a ser mayor que esta otra. Acá se ve un poco más de claridad. Entonces, la variación de energía interna se escribe de esta forma, es igual para cualquier proceso. Para todos los procesos se puede escribir la variación de energía interna de esa forma. En el caso de una transformación, ¿sí?, a presión constante, bueno, el calor surgirá como la cantidad de moles por el caso del calor específico a presión constante, por la variación de temperatura. Pero la variación de energía interna siempre se lo escribe con la cantidad de moles y calor específico a volumen constante igual, por la variación de temperatura, más el trabajo que realice. Bien. Y bueno, acá se ve clarito de que esta cantidad es más chiquita que esta otra. Y eso es porque este calor específico es menor que este otro. Bien, la relación entre los calores específicos ya la habíamos indicado antes. Entonces, hay que recordar estas 4 relaciones que se cumplen siempre. Para cualquier proceso, ¿sí?, en la que está involucrado un gas ideal, se cumple la ley de los gases ideales, la primera ley de la termodinámica, y que la variación de energía interna en cualquier proceso siempre se puede calcular como está en función de la temperatura, y se puede calcular de esta forma. Veamos un problemita. Y con esto deberíamos ir aclarando todas las dudas. Nosotros lo que hemos visto es que los cambios de estado, ¿sí?, se van produciendo a través de procesos termodinámicos. Y esos procesos termodinámicos podían ser de 4 tipos: isocórico, isotérmico, isobárico y adiabático.
Y la manera de encontrar no solo las nuevas condiciones del nuevo estado del gas cuando se lo somete a un proceso, sino también poder determinar si recibió calor, si entregó trabajo, si aumentó su energía interna, es necesario vincular la ecuación de la ley de los gases ideales con la primera ley de la termodinámica. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Veamos este ejemplo. Una muestra de a ver si es este. Sí. Una muestra de 2 litros de gas, oxígeno, tiene temperatura y presión iniciales de 200 Kelvin de temperatura y una atmósfera de presión. Y el gas experimenta 4 procesos. Primero se lo calienta a volumen constante de 200 Kelvin a 400 Kelvin. O sea, ahí conozco la variación de temperatura. Conozco también el volumen inicial. Y conozco también la presión inicial. Después lo vamos a calentar cuando alcance esos 400 Kelvin. Lo vamos a calentar y dejar que se expanda a presión constante. Pero lo vamos a calentar hasta 800 Kelvin. Después lo vamos a enfriar a volumen constante. Y de esa manera, digamos, si mantenemos el volumen constante y lo enfriamos, la presión va disminuyendo. Entonces, le volvemos a bajar la presión a una atmósfera. Porque se supone que en el primer proceso la presión aumentó. Cuando lo calentamos acá, a volumen constante, la presión aumentó. O sea que ya a partir de que salió de A, ¿sí?, hacia B, fue aumentando la presión. Después se mantuvo la presión en el segundo proceso, y en el tercero disminuye la presión, y vuelve a la presión que tenía. Y después, cuando alcanza esa presión, se lo sigue enfriando, pero a presión constante. Entonces, se mantiene la presión y, como se lo sigue enfriando, la temperatura empieza a disminuye. ¿Sí? Disminuyó ya en el tercer proceso y ahora sigue disminuyendo. Entonces, vamos a estudiar qué pasa en cada proceso de esos con las variables de estado y con los intercambios de calor, trabajo y aumento o disminución de energía interna. Bueno, va a ser útil conocer la cantidad de moles de oxígeno que hay presentes. Entonces, para eso puedo usar la ecuación de los gases ideales. Tengo la presión inicial, la atmósfera la paso a pascales, el volumen a metros cúbicos, la constante de los gases en Joule por mol y Kelvin, y la temperatura absoluta en Kelvin. Y de ahí sacamos que la cantidad de moles que hay ahí de oxígeno es 0,122. Acá en esta transparencia se puede observar en un diagrama de presión y volumen los 4 tramos del ciclo. Este proceso isocórico, este proceso isobárico, este otra vez isocórico y este otra vez isobárico. Bien. ¿Cuál es la presión en el punto B? O sea, nosotros dijimos, bueno, si no le variamos el volumen, cuando lo llevamos de A a B,
y le estamos entregando calor, entonces la presión tiene que aumentar. Estamos calentando, ¿sí? Estamos aumentando la temperatura de 200 Kelvin a 400. Entonces, para determinar la presión, aplicamos la ley de los gases ideales. Sabemos que el volumen se mantiene constante, así que la ecuación de los gases ideales queda de esta forma, y de ahí despejamos el valor de la presión en el punto B. Y eso nos da 2 atmósferas, o sea, 203 kilopascales. Entonces, determinamos la presión en el punto B. ¿Qué pasa en ese proceso de A a B con la cantidad de calor, ¿sí? Energía interna y el trabajo? Bueno, como el proceso se realiza a volumen constante, el trabajo es nulo. En el caso del gas que esté encerradito en un cilindrito con un émbolo, el émbolo no se mueve. Así que directamente toda el calor entregado se tradujo en un incremento de la energía interna. Y esa energía interna ya sabemos cómo calcularla. Tenemos el calor específico a volumen constante del oxígeno y la variación de temperaturas, así que lo calculamos. Paso rapidito por acá. Dice que la variación de energía interna son 514 joules. Entonces también el calor que se le entregó para aumentar la temperatura de 200 a 400 Kelvin también es 514 joules. Entonces fíjense, estuvimos calculando, digamos, no solo las variables de estado, sino también qué pasó con los intercambios de energía. En el proceso isobárico BC, de acá a acá, decía que le aumentábamos la temperatura, lo calentábamos a 800 Kelvin. Bien. Entonces la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cuál va a ser ese volumen que va a tener ahora? ¿Sí? Si lo caliento a presión constante. Bien, las temperaturas están dadas, así que la ecuación de los gases queda de esta forma, cuando la presión es constante. Tengo el volumen inicial, ¿sí? La temperatura, perdón, el volumen inicial, acá, o sea, en B, la temperatura en B, el volumen en C y la temperatura en C. Y de ahí saco el nuevo volumen que tiene ese gas. Bien, y eso nos da 4 litros. Quiere decir que ahora sabemos que en el punto C, ¿sí?, alcanzó un volumen de 4 litros. Bien, ya tenemos todas las variables de estado. Ahora veamos qué pasa con los intercambios de energía. Entonces, como en este proceso la variación de presión es nula, porque se hace en forma adiabático, isobárico, entonces la variación de presión es la variación de energía siempre la calculamos de la misma manera, así que ahí calculo la energía. Y ahora conozco la variación de energía. El trabajo va a depender de la variación de volúmenes.
Yo ahora conozco la variación de volúmenes, así que será la presión por la variación de volúmenes, así que el trabajo lo puedo calcular, ¿sí? Con la variación de volúmenes y la presión en la que se realizó ese proceso, de B a C, calculo el trabajo. Entonces ya tengo trabajo y tengo energía interna. ¿Qué pasa con el calor entonces? Bueno, el calor va a surgir de hacer la cuentita. Energía interna, variación de energía interna más trabajo ocurrido. Trabajo nos dio positivo, ¿cierto? Eso quiere decir que la variación de calor, cuando fue de B a C, fue positivo. O sea que, digamos, al sistema le entregamos 1433 joules de calor entre B y C. Ahí tenemos todos los intercambios de energía en ese tramo. Seguimos. Bueno, esos son los valores. La energía interna la calculamos antes, ¿sí? El trabajo lo calculamos en la transparencia anterior y haciendo las cuentitas esas sacamos el calor. Bien, el otro proceso, el proceso de C a D. De C a D, la condición fue de llevarlo a, otra vez a una atmósfera de presión, sin variar el volumen. Quiere decir que las presiones las conozco, ¿sí? en D. Y el volumen también. Lo que no conozco es la temperatura. Entonces, ¿cuál es la temperatura en D? La temperatura en D la podemos sacar aplicando la ley de los gases. Como el volumen constante, queda esta relación, la ley de los gases. Reemplazamos lo que conocemos y que nos quede como incógnita lo que no conocemos, que es solamente la temperatura en D, porque el volumen en D lo conocemos, y el volumen, la presión en D la conocemos, y la presión en C la conocemos también, y la temperatura en C también. Así que de ahí despejamos la temperatura. Es la única variable de estado que nos faltaba calcular. Veamos qué pasa con los intercambios de energía. Bueno, otra vez, como se realiza volumen constante, el trabajo es nulo. Así que el trabajo es cero. Y por lo tanto, el calor, digamos, ¿sí? Que ahí seguramente va a entregar calor, se va a perder calor, va a ser igual a la variación de energía. La variación de energía interna la podemos calcular con la relación matemática esa. Así que lo hacemos, como tenemos la variación de temperatura entre C y D, porque ahora ya conocemos la temperatura en D, y el calor específico lo conocemos, la cantidad de moles también, así que sacamos la variación de energía interna que sufrió. Bien, y eso da un valor negativo, porque digamos, la temperatura disminuyó. Y por lo tanto, entonces, el calor también es negativo. Quiere decir que el sistema perdió calor, una cantidad igual, ¿sí?, a la energía interna que perdió. O sea, de 1028 joules. Bien. Y nos queda el último tramito. Último tramito para el proceso DA. En el proceso DA ya conocemos en el punto D el volumen, la temperatura y la presión. O sea que las variables de estado ya las conocemos. Y en A también la conocían. Quiere decir de que las variables de estado ya las conocemos en los dos puntos. Veamos qué pasa con el intercambio de energía en ese tramo, de D a A.
Entonces, como se hace a presión constante, la variación de presión es nula. La variación de energía interna se calcula como siempre, así que eso nos da 514 joules de variación de energía interna. Como acá el gas se enfrió, entonces también esa variación de energía interna es negativa, o sea, perdió energía interna. Eso surge al hacer las cuentitas. ¿Qué pasa con el trabajo? Bueno, efectivamente hubo un trabajo porque ese gas se redujo su volumen en ese tramo. Así que calculamos, como la variación de presión es nula, entonces podemos escribir el trabajo como la presión, porque es constante, por la variación de volumen. Y hacemos eso, como la presión ahí es una atmósfera, y el volumen pasa de 4 litros a 2 litros, nos queda un trabajo que nos da negativo. ¿Por qué? Porque el volumen disminuyó. Es como si el pistón hubiera bajado, digamos, ¿sí? En el dibujito que tenemos. Así que tenemos un trabajo, ¿sí? Que es negativo. Y entonces lo único que nos queda calcular es la cantidad de calor. La cantidad de calor es la suma de la variación de energía más el trabajo. Como son dos valores negativos, hubo una pérdida de energía interna y también hubo un trabajo negativo. El sistema recibió trabajo. Entonces, el calor es negativo. ¿Y qué significa que sea negativo? Que tiene que perder calor. Eso es lo que está diciendo. Y entonces ahí tenemos todos los intercambios de energía. Entonces, en este ejemplo, hemos visto qué pasaba en cada tramo de AB, de BAC, de CAD, de DA, qué pasó con el calor, con la variación de energía interna, ¿sí? Y si hubo o no hubo trabajo y cómo fue, positivo, negativo. Y además también pudimos determinar los valores de las variables. Bueno, se está por cortar, así que hasta acá llegamos y hasta acá, digamos, les voy a tomar. No sé si alguien tiene ahí el tiempo que nos queda, para ver si... Bien, solamente aclarar una cosita más. ¿Cómo? ¿Cuánto queda? 4 minutos. Bien. 3 y Entonces medio. aprovechemos para aclarar esto de que nosotros vimos que el trabajo se podía calcular calculando el área bajo la curva en un proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un ciclo completo? O sea, donde el gas se expande y después se comprime, o al revés, se comprime, después se expande, y entre medio está sometido a otros procesos. La pregunta es, ¿cómo se calcula el trabajo en esos casos? Bueno, en esos casos calcularé, imagínense que yo tengo acá un proceso de BAC, ¿sí? Que fue un trabajo positivo. Y de D a A, ¿sí? El trabajo fue negativo, hubo una disminución en el volumen de 202 joules. Si uno hace la cuenta de suma algebraicamente 404 menos 202, ¿sí? Entonces da un trabajo que equivale al área que hay entre las dos curvas de los procesos. O sea, sería, no sé si se ve acá el cursor, ¿sí?
Sería este área que está acá, esta, sería el área neta. Y eso representaría el trabajo neto a lo largo de esos dos procesos. Una forma que podría hacer es calcular el área bajo la curva en este primero y después restarle el área bajo la curva del segundo proceso. Es una manera de poder determinar el trabajo cuando tengo un ciclo.